Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy Bezrat Hashem, página 13 de Masejet Sukkah. Amar Rav Gidel, Amar Rab, dijo Rav Gidel el nombre de Rab. Estábamos viendo la Mishnah que nos decía que todo lo que venía atado en fajos no era apto para hacer un sekaj de la Sukkah, el techo de la Sukkah. Dice, Afkuta de Dikla. Afkuta de Dikla son una serie de plantas que crecen a los pies de la palmera. Ya hemos hablado varias veces de ese caso, y crecen siempre de manera en grupo. Bien, entonces está preguntando, este Afkuta de Dikla, dice, Mesakejim Bahen, Beu, Afalgab, de Agide, es decir, se puede hacer el sekaj con ellos, a pesar de que crecen en grupo y están unidos. Dice, Eged bide Shamaim, los Sheme Eged. Dice, no, pero aquí, este grupo, ¿quién lo hizo el grupo? Lo hizo Hashem. Es decir, creció ya así. Esto no se llama unir en un grupo. Dijimos que era necesario leaged, reunir todo junto, ¿verdad? Beafalgav de Hadar. Y a pesar de que después de que ya lo cortó, después lo vuelve a juntar, Beagidlehu, Igad Behad lo Shemea Ege. Si ya estaba unido desde antes, ahora que lo volvió a unir no se llama que lo está uniendo. Amar Rabhizda, Amar Rabina Barshila. Dijo Rabhizda el nombre de Rabina Barshila. Hane Dokre de Kane. Es decir, son unos canim, son unos juncos que salen de debajo de otros juncos. Es decir, son también otro tipo de tallos. Mesakejim Beu. Se puede hacer el secaj con ellos. De aquí de Ninhu, y a pesar de que ya vienen unidos de por sí, Eged vide Shamaim, los Sheme Eged, cuando viene del cielo que salen unidos, no se llama que los estás uniendo. De Adar Beagitlehu, Iged Behad, los Sheme Eged. Y a pesar de que tú después vuelvas y los vuelvas a unir, puesto que ya estaban unidos al principio, ahora no se llama que los estás uniendo. Tanya Nameach, así también se enseñó, como las palabras de Rav Hizda, Kanim Vedokranim, Mesakejim Bahen, se les puede hacer el sekaj con ellos. Son también otros tipos de cañas y de palos. Ahora, Kanim, que las cañas son kasherim, Pshita, es evidente. Emma, ¿qué es lo que voy a decir? Kanim Shel Dokranim, Mesakejim Bahen, es decir, ¿cuál es la explicación de la vereita? Que los Kanim, que las cañas, es decir, el tallo de la caña en la cual hay otras muchas cañas, su ley es que se puede hacer el sekaj con ello, como aquello que dijo Rav Hizda. Ahora que la Gemara trajo un dicho de Rav Hizda, en nombre de Rabina Barshila, trae otro, dice, ve amar Rav Hizda, amar Rabina Barshila. Hane merarita de Agma, Adam Yotze Baem Yedejo Bato Bepesach. Ese tipo de merarita, ¿qué es merarita? Maror. Estamos hablando de el maror, la hierba amarga, bien, que comemos en Pesaj. Dice, esa hierba amarga de Agma, del pantano, la persona cumple con su obligación si come de ella en Pesaj. Pregunta de Gemara, Metive. Venimos a traer una contradicción de una vereita. Dice, Ezov, velo Ezov Yavan, velo Ezov Kohali, velo Ezov Midbari, velo Ezov Romi, velo Ezov Sheyesh lo Shem Levai. Dicen, la Bereitá nos dice así. Nosotros sabemos que la Torá ordenó al pueblo de Israel que cuando tiene que rociar el agua de Hatat, es decir, ese agua que fue mezclada con las cenizas de la vaca roja, tenía que hacerle con Ezov. Ezov es hisopo. Bien. Y dice, Belakaj Ezov, Betabal Mamaim, tomará Ezov. Ahora, cuando dice ahí, la vereita nos dice, Ezov quiere decir Ezov, y no quiere decir Ezov griego, ni Ezov azul, ni Ezov del desierto, ni Ezov de Roma, ni ningún otro tipo de Ezov que tenga un nombre de acompañamiento. Es decir, tiene que ser Ezov puro.
Es decir, que entendemos que son diferentes especies. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes decir ahora aquí? La Torah dijo, al matzotu merorim yoheluhu. Entonces, ¿por qué? Si ya nos dijo Masejet Pesachim que hay 5 tipos de hierbas con las cuales se cumple con la mitzvah de comer maror en Pesach. De repente aquí me trae una que se llama maror del pantano. Amar Abaye, kol shenishtana shemo, kodem matan Torah, ubata Torah vikpida ale, beyadua sheyesh lo shem levai. והנה לא נשתנה השם היו, קודם מתן תורה כלל. Dice, no, aquí cuál es la diferencia. Dice, todo aquello que fue nombrado antes de Matán Torah, y después vino la Torah y certificó e insistió en el nombre, entonces ahí no hay posibilidad de traerlo con otro nombre con acompañamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos ¿qué quiere decir? Que la Torá ahora vino a darle un nombre específico. ¿Qué quiere decir? Que hay otras especies que se llaman similarmente y para decirnos, estas sí, pero las otras no. Pero todo aquello que no cambió su nombre en Matán Torá, entonces, aunque tenga un nombre de acompañamiento, también sirve como esa especie. Bien, repetimos. Por ejemplo, Maror, ¿sí? fue nombrado antes de Matán Torah. Y después de Matán Torah, la Torah volvió a decir Maror. ¿Qué quiere decir? Que únicamente puede ser Maror y no Maror con apellido, como este Maror del pantano. ¿Sí? Y lo mismo, perdón, al revés. Perdón. La Torah lo llamó antes de Matán Torah, pero después no volvió a decir Maror. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los tipos de Maror también se puede. Aquí, sin embargo, el Ezov dice, antes de la salida de Egipto, dijo que había que tomar Ezov para pintar las cambas de la puerta a la salida de Egipto. Y después otra vez, con la vaca roja, volvió a nombrarlo como Ezov, pero Ezov solo. ¿Qué quiere decir? Que podía haber dicho Ezov del desierto, Ezov de Grecia, Ezov de... No, dijo Ezov. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser ese Ezov y no puede ser un Ezov que tenga un nombre de acompañamiento. Rabba Amar, Ane Merarita, Stama Shemayu, Veha de Karelehu Merarita de Agma, Mishum de Mishtakach de Agma. Dice no. Rabba dice no. Otra explicación dice no. En realidad, ese maror del pantano es maror normal. Lo que pasa que, ¿por qué se le llama maror del pantano? Porque se lo encuentra en el pantano. Bien. Así que esa sería la explicación. Dice Rav Hizda, vuelve la Gemara sobre las leyes del Sekaj. Dijo Rav Hizda, aquellas cosas que dijo la Torá que cuando vienen en un fajo, como la Agudat Ezov, ¿sí? Ese fajo de hisopos, ¿sí? Dice, Iged Behad lo sheme Iged. Es decir, si hizo un fajo con uno solo, no se llama que hizo un fajo. Shalosh sheme Iged. Si son 3 tallos, seguro que se llama un fajo. Shnaim Mahloket Rabbi Yossi ve Rabanan. Si son solamente 2, es una discusión entre Rabbi Yossi y Rabanan. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah. Mitzvah Ezov Shelosha Kelachim. La mitzvah del Ezov que dijo la Torah para rociar tiene que ser con 3 raíces. Ubahem Shelosha Gibolim. Y en ellas, cada raíz tiene que tener a su vez 3 tallos. Rabbi Yossi Omer, mitzvah Ezov Shelosha Gibolim. Usheyarav Shnaim. Vegardumav Kolsheu. Es decir, la mitzvah es con 3 tallos. Ahora, si eso es algo que es muy frágil, ¿qué quiere decir? Que mientras está rociando, de repente se le rompió un tallo, o se le cayó un tallo, dice Usheyarav Shnaim. Si le quedaron 2 es suficiente. ¿Sí? Y en cuanto a las hojas, cualquier cantidad de hojas es suficiente para que se llame que es válido para rociar. Entonces la Gemara ahora va a explicar sus propósitos. Dice, Kasal Kadatin, ¿qué es lo que podías haber pensado? ¿Sí? Midesheyarav Shnaim, Gilatona Mishnaim. Dice, puesto que si quedaron solamente 2,
entonces es válido. A lo mejor a priori yo ya podía haber puesto dos. Vehai de Katani Shelosha. Ah, y eso que escribieron tres. Dijimos tres se llama un fajo. Dice le mitzvah, es decir, la mitzvah a priori son tres, pero si pusiste dos es adelante. Metarbillosi Shelosha le mitzvah, le Rabanán Shelosha le akev. Y entonces la discusión sería que para Rabbi tres quiere decir solamente para hacer la mitzvah de la mejor manera posible. Y Rabanán dice que no, que si no son tres, la mitzvah no se cumple. Y Tania se enseñó una veridad, Rabbi Yossi Omer, Ezov Tehilatosh Naim, Ushera Bejad, Pasul. Ah, pero Rabbi Yossi enseñó en una veridad que si el Ezov al principio eran dos y al final, cuando acabó de rociar, solamente quedaba uno, es inválido. Veno kasher, Asheye Bitchilatosh Elosha, Usheyarav Shnaim, y no es kasher hasta que en el principio ya tres, y de peor queden solamente dos al final. Dice, Ipuj, ¿sabes qué? Tienes que darle la vuelta. Perdón. Entonces, ante esta prueba, la Gemara dice, no, dale la vuelta. Para Rabbi Yossi, si no son tres desde el principio, no vale del todo, es inválida la mitzvah. Y para Rabbanán, tres es para la mitzvah en sí, pero dos sería, a priori incluso sería válido. Ve a Tania, ¿cómo puede ser? Dice, Idov shitchilato shnaim, usheyara bechad kasher, veno pasul, asheyet techilato usheyara bechad. Ah, tenemos otra varita que dice que el Ezov, cuando en el principio son dos raíces, y quedan al final de que roció todo, solamente queda una, es kasher. Y no queda inválido a no ser que sea solamente uno en el principio y uno lo que quede. Entonces dice, Sheyará Bejat Pasul. Ah, Marta, Sheyará Bejat Kasher. Ah, pero ¿cómo puede ser que digas que si quedó solamente uno es inválido? Si dijiste que cuando quedaron solamente uno era kasher. Dice, la Ema, vamos a decir, HT tejilató que Sheyarab, Ejad. Es decir, hasta que sea su comienzo como lo que queda al final, solamente uno. Darash Meremar, así explicó Meremar. Hane y Suriata de Sura. Muy bien, en Sura, es una ciudad que había en Babel, que hacían, cogían las cañas y las ataban en grupitos, pero no lo hacían por las necesidades como para lo del azúcar y todo esto. ¿Qué hacían? Como venía mucha gente al mercado, para no tener que contar a cada vez cuántas cañas compraba cada uno, vendían por paquete, cogían paquete de 10 cañas, por ejemplo, 25 shekels, y cada paquete tenía 10 cañas, y así estaba todo listo. Entonces dice, Hane y Suriata de Sura, que son estas cañas que estaban así atadas, Mesakejim Beu se pueden utilizar para el secar. Beaf al Gab de Agadán, y a pesar de que están atadas y son un fajo, le miñaná be alma de Agadán, están únicamente atadas para poder contarlas. Bien, muy bien. Amar, y no los van a poner ahí encima del techo del azúcar para dejarlo secar, lo que llevaría después al decreto del Otzar. Amar Rabiaba, dijo Rabiaba, Hane Serife de Urbane. Los serifim son las trampas, ¿sí? Y ahí cazaban los cazadores pájaros. ¿Cómo estaban hechos? Estaban hechos con hojas de áraba, de sauce, ramas de sauce, y estaban atados, estaban puestos como una especie de tipi indio, puestos así en cono, atados arriba y atados abajo. Bien, entonces tenemos este tipi de cazadores. La ley es así, que van sheutra la shema adanim shelahem kesherim. Una vez que se paró el nudo de la parte de arriba, son válidos para hacer el techo del azúcar. Ha agide mitata. Entonces, sobre estas trampas de los cazadores de aves, pregunta y dice, veja agide mitatae. Dice, bueno, pero tú solamente lo has liberado lo que estaba atado arriba.
pero sigue atado por abajo, sigue siendo un fajo. Amar las papas, dijo las papas, de Shareleu. No, estamos hablando de un caso en el cual quitó completamente el hilo que los ataba arriba y abajo liberó el nudo. Es decir, esto, ¿cómo lo hacían? Tenían los palos puestos así y por abajo iban trenzando una cuerda. Bien, y esa cuerda, al final, le hacían un nudo. Yo liberé el nudo y entonces eso ya que se considera como que no estaba hecho un fajo. Dice Beamar, Ravuna, Bere de Rav Yoshua, Afilu, tema de los Sharelehu. Dice, ¿no sabes qué? Incluso que no los hayas liberado por abajo. Kol Eged, Sheeno Azul Letalteló, los Meged. Todo fajo que fue atado, pero no fue hecho para desplazarlo de un lugar al otro, no se llama que está atado en un fajo. Y por eso, como esta trampa está hecha para quedarse ahí, ese nudo no importa, no se llama que están anudados. Amar Rabiaba, Amar Shmuel, dijo Rabiaba en nombre de Shmuel. Yerakot, Shamru Jajamim, Shadam Yosebaem, Yedejo Bato Bepesach. Esas verduras con las cuales la Torah nos dijo que la persona cumple con su obligación en Pesach, de comer maror, como dijimos. Mevi'in et atuma, ve'en chotzetzim bifnei atuma. Es decir, pueden es decir, si algo se encuentra debajo de ellas, son hojas, ¿verdad? Debajo de esa hoja hace ogel, es decir, llega a hacer techo para llenarse de impureza y todo lo que pasa por debajo se impurifica. Y en Josetzin bifnei tuma, y no sirven como interrupción en cuanto a la tuma, ¿sí? Incluso aquello que se encuentra por encima también se impurifica por decreto rabínico. Dijimos que para que algo tenga tumatogel tiene que tener una altura de un tefaj, por lo menos. Quiere decir que si esa hoja de lechuga, por ejemplo, está a un tefaj de altura y pasa por debajo, y debajo hay un hueso de un cadáver y alguien pone algo ahí debajo, eso se impurifica. Ahora, ¿qué no es lo que nos importa aquí en Sukkot? Nos importa que hemos dicho que todo lo que se puede utilizar para hacer el sekaj tiene que ser she'eno mekabel tuma ve'gedula min haaretz. Es decir, que no recibe impureza y que crezca de la tierra. Esto crece de la tierra, sí, pero sí que recibe impureza. Entonces dice, el josesim bifnei tuma uposlim basuka mishum avir. Y vienen a impurificar, a invalidar la suká. Porque ese secaj, ese techo se considera como el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente es muy finita esa hoja. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice que van de like yavshe parji benafli. Es decir, esas hojas se deshacen y caen del techo del azúcar, es decir, se van a secar muy rápido. Y enseguida se va a desintegrar ese techo. Que man del itnehu dame. No vaya a ser que venga de apoyarse en ellos, es decir, yo tengo aquí mi techo y al final se van a secar y voy a decir, bueno, todavía es techo y me voy a quedar. Y entonces va a estar incumpliendo, no va a estar cumpliendo con la misma del azúcar. Amar Rabiaba, Amar Rabuna, dijo Rabiaba en nombre de Rabuna, Abotzer legat, en lo yadot. Ahora vamos a ver otra ley. Esta ley tiene que ver con un concepto que se llama el yad. Por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, que un utensilio que se impurifica todo el utensilio. Si ese utensilio tiene un mango, también el mango se impurifica. Muy bien. ¿Qué es lo que le pasa a un fruto? El fruto tiene el fruto en sí, que se impurifica, pero además tiene una ramita. Esa ramita también se impurifica y eso se le llama yad. Bien, entonces dice abotzer legat en lo yadot. Es decir, la persona que corta uvas para hacer vino, esos racimos que cortó, los rabitos de los racimos, ¿sí? No se llama yad, o sea, no recibe impureza, ¿sí? Es decir, que si algo impuro llega a tocar esa rama que ya cortó, donde está el racimo de uvas, no se impurifica. Bien, ese sería el comienzo.
Dice, ¿verdad? Menashia Bargueda ama Rabuna. Y Menashia Bargueda dijo el nombre de Rabuna. A Kotzer le sejaj en lo yadot. Ah, la persona que corta espigas de trigo para hacer el secaj, para hacer el techo de azúcar, no tiene también yadot. Es decir, las espigas, si llega a tocarles impureza, no se impurifican. Ahora, mande a Kotzer, Kosheken a Botzer. Ahora, aquel que enseñó que el que corta el trigo, con más razón, por supuesto, que también el que corta las uvas, va a considerar que no tienen, que se pueden utilizar como secaj. De lo nijale, de lo nimtzaye lejambre. ¿Por qué? Porque, porque en realidad la persona que cortó esas uvas, ¿sí? Preferiría que no tuviesen rabitos. O sea, él preferiría cortar y que directamente estén solamente las uvas, ¿sí? Porque lo que quiere es el vino. Para que no se encuentren hojas y ramitas dentro del vino cuando lo va a estar preparando. Ahora, mande a Marbotzer, Sheen lo Yadot, pero aquel que dijo que el que cortó las uvas que no tiene Yadot para la impureza, a Balbekotzer, Yesh lo Yadot. Pero en cuanto al trigo, sí tiene Yadot. Es decir, vimos dos opiniones. Uno enseñó los dos enseñaron la misma cosa, digamos. Uno utilizó el ejemplo de las uvas y el otro utilizó el ejemplo del trigo. Ahora, el que dijo el ejemplo del trigo, seguro que está de acuerdo con el ejemplo de las uvas. Pero el que dijo el ejemplo de las uvas, a lo mejor no está de acuerdo con el ejemplo del trigo. ¿Por qué? Dice, Abal Bekotzer, Sheyesh lo Yadot. Perdón. Mande a Marbotzer, Shen lo Yadot. Abal Bekotzer, Yesh lo Yadot. Pero con el trigo sí tiene Yadot para la impureza. De Níjale, porque a él le interesa tener esas espigas. ¿Por qué? Porque sobre ello, del Iskaj Behu, él va a coger y va a utilizar esas espigas, no el grano, sino la espiga en sí, para hacer el secar del azúcar, para hacer una azúcar bonita. Eji de lo levadrán, porque si solamente pusiese paja de la cosecha, sin la cabeza de las espigas, entonces no quedaría tan bonita la azúcar. Bien, entonces aquí vemos una diferencia. Es decir, la persona que cortó las uvas, él no tiene interés en las ramitas, porque a fin de cuentas a él le molestan en realidad para lo que él quiere hacer, que es vino. Pero el que cortó el trigo para utilizarlo para el azúcar, tiene un problema, que es que en realidad él sí quiere toda la espiga. Bien, y entonces, puesto que todo lo que él cortó tenía un interés en ello, ¿por qué no va a tener yad? Entonces va a recibir impureza. Nema de Rab Menashia Bargueda, Tanaehi. Digamos entonces que también el que corta para la cosecha para el Sejaj, que no tiene impureza, es una discusión entre los Tanaim. De Tania, como se enseñó en una vereita, Soje Tenaim Ubahem Teenim. Una persona pone como Sekaj, como techo de azúcar, Teenim, es decir, higueras, y entre ellos Teenim, hay higos, Parquilín, es decir, racimos, y entre ellos Anabim, y hay uvas, perdón, de morotes, Parquilín son parras, y entre las hojas, entre las ramas hay uvas. Cashin coge espigas, y entre ellas hay granos, espigas así con la cabeza de las espigas. Mejabedot, es decir, hojas de palmera, ubahem temarim, y entre ellas hay dátiles. Kulam, todas ellas, impsolet, merubá a la ojlin, que será. Es decir, si hay más desperdicio que parte comestible, la azúcar es kasher. Veimlab, pero si no, pesula es inválida. Ajerim Omrim, los otros sabios dicen, esto era el Tanakama, aquí los otros dicen, Ad shayukashim merubim
a la yadot ve a la ojalí. Es decir, que es necesario que sea más la paja que la yadot, ¿sí? Que la parte de la espiga que no me interesa. Y eso que sea más que la parte comestible. Mailav beha. ¿Acaso esta no es nuestra discusión? Estas no son las palabras de Rav Menashe Bargueda. Kami pligue, justamente con lo cual discuten los sabios, los ajerim, de Marsabar, que uno opina yesh laem yadot, es decir, que hay yadot para esas espigas. Umar Sabar, en la yadot, y el otro sabio opina que no hay yadot en ellas. De Rebiaba, dice la Gemara, para Rebiaba, que aquel que dijo que el que cortaba la vid, que no tiene yadot para impureza, pero que el que corta las espigas sí tiene yadot, Vadai Tanaehi. Seguro que es la misma discusión que entre estos Tanaim. Le Rav Menashe Bargueda, pero para Rav Menashe Bargueda, Milema Tanaehi. ¿Quién te va a decir que él considera que esta es la discusión aquí entre los Tanaim? Amar leja Rav Menashe, te va a decir Rav Menashe. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Sabre Hakotzer Lesekaj en lo Yadot, que parece lógico decir. También los Rabanim Ajerim dicen que el que corta espigas para hacer el sekaj no tiene Yadot. Veaja, y aquí, en esta vereitá donde están discutiendo, de Mayaskinan, ¿cuál es el problema? Que Gonshe Kotzetzan la agilá, Benimlaja lehen lesikuj. ¿Qué es lo que hizo? Primero lo cortó para comer el trigo, y después, cuando ya lo cortó, de repente dijo, ¿sabes qué? En lugar de eso lo voy a poner como sekaj. Y Kotzetzan la agilá, Maitamayu de Rabanán, dice, si lo cortó para comer, ¿cuál es el motivo de los sabios? Pregunta la Gemara, de decir que no tiene yadot, que no tiene posibilidad de recibir impureza. Si ya los cortó para comer, es que quiere decir que es algo comestible y entonces ya recibe impureza. Vejitema, y si me quieres decir Casabre Rabanán, ¿qué opinan los sabios que van de Nimlach Alem Lesikuj? Que puesto que los designó para hacer el sekaj, Batlale Mahashavto, se anuló su pensamiento primero de cortarlos para comer. Umibatlale Mahashabá, Behaji, ¿acaso así se anula el pensamiento de la persona? Solamente porque de repente lo decidió ponerlo para otra cosa. Beatnan, si se enseñó en una Mishnah, Kol Hakelim, todos los utensilios. Yordin Lide Tuma, Ben Mahashabá, Benolin, Mitumatan, Ela, Beshinui Maase. Es decir, todas las cosas, todos los utensilios que se hacen aptos para recibir impureza, ¿sí? Ya reciben impureza a partir de Mahashabá. Por ejemplo, un trozo de piel de un tanador que pensó en ella y dice, mira, este tiene justamente la forma para cubrir la mesa. Inmediatamente eso ya se llama un utensilio y recibe impureza, aunque todavía no lo es. Pero ya le dio el nombre, ya pensó en ello. Ven Olim, y no pierden ese estatus de poder recibir impureza, Ela Beshinui Maase, a no ser que se cambie la acción. Ahora dice, ¿por qué? Porque la acción, Motzi Mide Miyad Maase. Porque la acción, como por ejemplo, de pasar el cuchillo y cortar ese trozo de piel, que ya no va a poder ser para cubrir la mesa, saca a esa piel que podía recibir la impureza de la acción humillad mahashavá y también del pensamiento. Ahora mahashavá en amotzia lo miyad maase velo miyad mahashavá, pero el pensamiento solamente no cambia la realidad de ese objeto ni en la acción ni en el pensamiento. Es decir, yo no puedo de repente venir y pensar y decir, este trozo de piel es perfecto para cubrir mi Gemara. Lo voy a hacer la tapa del libro. ¿Sí? Aquí no sé. Muy bien, voy a hacer la tapa del libro. De repente se convirtió en un Kelly. Dice, entonces puede recibir impureza. Digo, uy, no, yo no quiero que reciba impureza. Dice, ¿sabes qué? Ya no lo quiero hacer como la tapa del libro. Lo estoy pensando. Ahí no hice nada. ¿Sí? Porque el pensamiento no puede sacar de la acción ni del pensamiento. Pero si yo vengo y tengo el trozo de piel
y pienso, esto va a ser la tapa del libro. Y digo, no, no quiero. ¿Sabes qué? En lugar de que tenga la medida exacta del libro, voy a empezar a recortarla para que ya no tenga la medida exacta del libro. Entonces, puesto que la acción hizo que cambie la realidad, el pensamiento que yo tenía también quedó anulado. Entonces, no podemos decir que la persona vino y dijo, yo corté esto para comer. Y de repente dice, ¿sabes qué? No, mejor lo voy a utilizar para el secaje. Pero si ya lo cortaste para comer, recibe impureza. No, pero ahora pensé que va a ser para la azúcar. No, el pensamiento no saca de su realidad a esa cosecha que cortaste. Vejitema, y si me quieres decir, Hanemile, Kelim, de Hashive, Abalyadot, de Letzorech Ajilaninhu, Bemachashabanasa, Bemachashabasalka. Pero aquí estamos hablando de algo, no estamos hablando de lo mismo. Un utensilio es un utensilio. En realidad, existe. Pero aquí, los yadot, estas ramitas que son el extremo de un alimento, ¿sí? Están hechas para comer. Es decir, yo cojo de ahí para poder comer, ¿sí? Entonces, con el pensamiento se convierte en comida y con el pensamiento deja de serlo. Veatnan se enseñó en una Mishnah. Kol yadot ojalin shebesasan bagoren tehorot. Es decir, todos los yadot, hemos dicho lo que es yadot, ya sabemos, no hace falta que lo traduzca cada vez, ¿verdad? Son las ramitas del alimento que están en las espigas. Shebesasan bagoren tehorot, ¿sí? Perdón. Shebesasan bagoren tehorot. Es decir, todas esas yadot que las puso en el goren es donde se almacena el grano, son puras. Bien, entonces repetimos. Dice, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Kol yedot ojalin shebesasan bagoren tehorot. Es decir, todas las yadot de los alimentos, shebesasan, ahora vamos a ver en la Gemara a qué hace referencia este término besasan. Bagoren en el granero son tehorim. Ahora, sobre esto discutieron, dice Bishlama le manda mal según el punto de vista que dice Besasan. ¿Cuál es la explicación de la palabra Besasan? Hitir agudan, es decir, que soltó las cuerdas que los estaba atando, ¿sí? De las espigas, como la preparación para ser pisoteadas por los animales, ¿sí? Entonces son teorot. ¿Por qué? Porque ahí él está demostrando que él no necesita esas yadot, no necesita esas ramitas del alimento. Y que lo esencial de lo que él hizo, que fue, que él quería las espigas, ¿sí? Ahora, Shapir, ahí está muy bien, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque vemos que solamente con el hecho de desatar ya está demostrando su pensamiento, y el pensamiento puede anular el hecho de que puede anular el estado inicial que a través del pensamiento le había otorgado a esas yadot. Ahora, él le manda a amar, pero para el punto de vista que dice, Mai Besasan, que es Besasan, Besasan Mamash, es decir, que tienen que ser pisoteados. Es decir, no es que los tiene que soltar para que los pisoteen, sino que ya los soltaron y hasta que no los pisotearon los animales, así es como hacían con el grano, para trillarlo, bien, hasta que no lo habían pisoteado, entonces todavía no se considera que esas yadot dejaron de ser importantes para la persona y entonces todavía podían recibir impureza. Entonces, Maika Lebemar, ¿qué es lo que vienes a decir? Que aquí dice Tehorot, dice Ahanami, aquí también Besasan Mamash, que ahí también está hablando de Besasan Mamash. Y Aji, si es así, Maita Maihu de Ajerim. ¿Cuál es el motivo de los Ajerim, de los otros sabios? ¿Sobre qué discutieron Rabanán? ¿Qué opinaron? Que se impurificaron las Yadot y que hizo una acción que viene a anular el pensamiento. Dice de Amur que Rabbi Yossi, es decir, ellos dicen como Rabbi Yossi, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Rabbi Yossi metame, Rabbi Yossi impurifica las yadot de los alimentos a pesar de que ya los pisotearon en el, en el, en el granero.
Muy bien. Haimai, entonces, pregunta a la Gemara, dice, Haimai, Bishlama Hatam, Ta'ama de Rabbi Yossi Hazia, Leje de Rabbi Shimon ben Lakish. Dice, sí, según, como si vemos como es ahí, ¿sí? Que cuando ya pisoteó las yadot de la cosecha, el motivo de Rabbi Yossi es que a pesar de que hizo una acción y lo tuvo que pisotear, parecería que es como Rabbi Shimon ben Lakish, que explicó su motivo Rabbi Shimon ben Lakish, llamar Rabbi Shimon ben Lakish, pues dijo Rabbi Shimon ben Lakish, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi para decir así? Y l'ureuyot le ofhan baeter, dice, ¿por qué? Porque puesto que todavía las puede voltear con la horca es el tenedor así que utilizan los granjeros, ¿sí? Ese tenedor largo, ¿bien? Lo puede todavía remover. El aja, pero aquí, le mai hazia, ¿a qué parecería? Hazia legisatar le miknat lehu begilayu, ¿sí? Eh, Parecería como que quiere atrapar a las espigas con, con la paja que tiene ella. Ahora, Gufa, sobre esto mismo. Todas las yadot de los alimentos que fueron pisoteadas en el granero son puras y Rabbi Yossi las impurifica. Mai Besasán, ¿qué significa Besasán? Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Besasán Mamash, es decir, fueron aplastadas por los animales. Rabbi Eliezer, Omer, Hitir Agadán, es decir, que liberó el nudo que las estaba sujetando. Bishlaman le Rabbi Eliezer, para Rabbi Eliezer de Amar Besasán, Hitir Agadán, que es solamente liberar el fajo en el que vienen, Hainu, de Metamer Rabbi Yossi. Ese es el motivo por el cual Rabbi Yossi impurifica. ¿Por qué? Porque la acción, tan pequeña como es esta, no cambia el nombre de Yadot que tienen, porque solamente mi penesh enoela que mahashaba es solamente como si estuviese pensando. Es decir, el hecho de solamente soltar una cuerda es como el pensamiento, no es realmente una acción contundente. Él al Rabbi Yohanan de Amar, pero Rabbi Yohanan que dice, ves esta mamás que es cuando son aplastadas realmente, Emai, metame Rabbi Yossi. ¿Por qué dice Rabbi Yossi que son impuras? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, il urreuyot leofhan beatar. ¿Por qué? Porque todavía se pueden remover con la horca y por lo tanto dice Rabbi Yossi que son impuras. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, lama nim shel la tefilatan shel tzadikim que atar. ¿Por qué la tefila de los tzadikim es comparada con esta horca? ¿Sí? Repetimos, el tridente de los granjeros. ¿Cómo sabemos eso que es comparada? Porque la Torah dice, Vayetar Isaac la Hashem le enoja cuando Isaac pidió, hizo tefilá por Rivka, su esposa, para poder tener hijos. Utiliza ese término Vayetar. Y después dice Vayeaterlo, ¿sí? Que le respondió. Lo más deja para decirte, Ma aterze me afeje tatebuá bagor mi makom. Igual que esta horca viene a mover la cosecha de un lado para otro dentro del granero. Aftefilatan shel tzadikim meafejet da'ato shel HaKadosh Baruch Hu mimidat achzariyut midat rahmanut. De la misma manera, la tefilá de los tzadikim viene a invertir, a mover de un lado para otro la voluntad de HaKadosh Baruch Hu, del lado de la achzariyut, del rigor, al lado de la Rahamanut, es decir, de la misericordia, como lo podamos llamar así. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día. Nos vemos mañana.